Vamos a hablar de las instrucciones de transferencia de datos. La transferencia de datos se divide en dos grandes rubros. El movimiento de datos entre registros, el movimiento de datos entre registros y memoria o memoria y registros. Pero bueno, son todos de transferencia de datos. Acá queda bien en claro lo que estuvimos mencionando respecto a que hay un conjunto de bits modificadores al código de operación. Observen ustedes. Dijimos que los 4 bits más significativos siempre son la condición. Luego vendrán un conjunto de bits que es el código de operación propiamente dicho. Sumar, restar. Y luego vienen un conjunto de bits modificadores. ¿Qué serán ese conjunto de bits modificadores? Vamos a ver. La I será de inmediato. Entonces, si el micro se encuentra que el código de operación tiene un 1 en este bit, toma esta parte del código de operación como offset. Si se encuentra con un 0, significa que no es valor inmediato, sino que es valor entre registros, por lo tanto, interpretará de manera distinta estos bits menos significativos del código de operación. Recuerden, es un siervo fiel y estúpido. Todo lo que hace, lo hace porque se lo dice el código de operación. Bien, luego viene el bit P. ¿Qué es el bit P? De pre y post indexado. A la pelota, ahí, eso ya es otra historia. Enseguida lo vamos a ver. El bit U será de up and down. Es ese que habíamos mencionado hace un rato, y que también vamos a recalcar enseguida, en la cual los punteros se incrementan o se decrementan. Luego tenemos el bit D que corresponde a el bit B que corresponde a byte o word. Es decir, ¿cómo debo interpretar la operación que se pretende hacer? ¿Como un word de 32 bits o como bytes por separado? Write back nos merece un análisis aparte. Load store. Load store significa que si el bit este está en 1, se trata de una instrucción de escritura. A ver, no. Si digo, no. Si el bit este está en 1, es una operación de lectura, y si el bit este está en 0, es una operación de escritura. Y luego, esto es lo que nos indica el bit L. Y luego, la interpretación entonces de todo esto es lo que hace que cambie el significado de los bits subsiguientes, de los 20 bits subsiguientes. Entonces serán registro destino, registro base, registro de operando, o si no el segundo operando estará dado de forma inmediata. Entonces todos esos bits actúan como modificadores del código de operación propiamente dicho. ¿Está bien? Por ejemplo, movimiento de datos. Acá move R0 R2 en árabe. R2 se copia sobre R0, pero no afecta a R2. Acá el movimiento negado quiere significar que R2 se lo complementa y se lo copia de R0. Vamos a ver ejemplos. ¿Sí? ¿Eso afecta a R2? ¿Guarda el complemento o guarda R2? O sea, sobre R2. No lo afecta. No lo afecta. Justamente eso es lo peor que tiene este tipo de instrucciones, que en algún registro que nosotros no sabemos que existe, se hace el complemento. Claro. Sí, pero el registro fuente, cuando hago movimiento de datos, no se afecta. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, ¿qué significaba corchete? Era el lugar donde apuntaba. Lo que está dentro estoy usándolo como puntero a memoria. Entonces acá tengo load, recordemos que es distinto movimiento de datos a load. Movimiento de datos es entre registros. Load es de memoria a registro. Entonces acá estoy diciendo load el registro R0 desde la posición de memoria apuntada por R1.
¿Está bien? La siguiente. Fíjense. Cargo R4 desde la posición de memoria apuntada por R2 más 4. La siguiente palabra. ¿Cómo? La siguiente palabra. La siguiente palabra. ¿Qué pasa con R2? Nada. Se hizo de vuelta la suma en 4 en algún registro por ahí, intermedio, temporario, pero no se afecta a R2. Y el resultado va a parar a R4. Es decir, se hizo el cálculo de R2 más 4, se lo usó como puntero a memoria y el contenido de esa posición de memoria fue a parar a R4. Y acá, perdón, podría haber puesto si quisiera R2 más 4. El compilador lo interpreta de igual manera. R2, R1, ¿cómo se debe interpretar? R2 modo R1. De vuelta, sin afectar a R2 ni a R1. Y acá esta H va a significar half word, es decir, 16 bits. Entonces significa que se cargarán los 16 bits menos significativos de la posición de memoria apuntada por R6 más R5. Entonces, a ver, esta B es de byte. ¿Cómo se interpretará esto? El primer byte de... ¿Qué es primer byte? ¿Primer byte de qué lado? ¿De arriba o de abajo? Menos significativo. Eso. La posición de memoria siguiente a la que apunta R1. No, 5 dice acá. No tiene 4 bytes por dirección. Por eso. Entonces el menos significativo de la memoria siguiente a la que apunta R1. La siguiente palabra. Es muy sofisticado lo que me está diciendo, es cierto, pero una de dos. O le doy la tiza a usted y se sigue usted, o la pegó. Es decir, de la posición de memoria dada por R1 más 5, de esa posición de memoria leo y me quedo con el byte menos significativo. Recuerden que habíamos dicho que los registros contador de programa y stack pointer, puntero a la pila, se podían utilizar como punteros a memoria en forma general. Motivo por el cual yo puedo decir, por ejemplo, que el contador de programa, alias R15, sumado a 3FC, apunta a memoria y el contenido de esa posición de memoria lo guardo en R6. Lo cual, algo lo habíamos visto por ahí, lo vamos a recordar ahora, cuando hacíamos la forma en la cual yo podía llegar a cargar 32 bits en un registro en forma inmediata, que no me lo permitía el micro. Ahora vemos por qué no me lo permite el micro, porque tengo un pedacito nada más del código de operación para guardar valores inmediatos, y que había hecho una triquiñuela de que el compilador me ponía el valor por allá abajo donde se terminaba el programa y me calculaba automáticamente el desplazamiento. Entonces esto es lo que estamos viendo acá. Uso el contador de programa como puntero a memoria, le sumo un delta, un valor de desplazamiento, y el contenido lo guardo en R6. Análogamente para el puntero a la pila. Lo cual, esto es bastante importante para destacar, porque si yo programo en C, tengo la posibilidad de pasar parámetros entre funciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Es decir, yo tengo dos tipos de variables, las variables globales y las variables locales. Así que ¿a quién tuvieron ustedes el segundo nivel de informática? Programación, creo que, ¿no? López. Alonso. Alonso es el ayudante de la... Claro. Pero... Pablo... Se parece a Alonso. Yo no quiero imaginarme cómo nos llaman a nosotros. No, pero es igual.
yo trato de no demostrar mi parecido con Brad Pitt, pero no siempre lo logro, ¿no? Bueno, las variables son de dos tipos, las globales y las locales. Eso seguramente con Alonso lo tienen que haber visto. Entonces, las globales, ¿qué son? Las que todas las funciones las pueden ver. Y las locales son aquellas que es, entre comillas, un acuerdo entre la función llamante y la función llamada. Entonces yo le paso, en ese caso, las variables en el momento de la invocación, en el momento que la llamo. Las variables globales están siempre por ahí. Entonces, cuando yo llamo a una función y le paso parámetros, se lo paso como variables locales. Entonces, las variables locales, una vez que salí de la función llamada, desaparecen, se volatilizan. ¿Y cómo es que puedo poner de manifiesto que se volatilizan? Porque las guardé en la pila. Entonces, al guardarlas en la pila, cuando termina la función, la pila automáticamente se limpia, se mueve el puntero a la pila y ya desaparecieron todas esas variables. Pero para poner y sacar variables, está piola este direccionamiento en el cual estoy usando el puntero a la pila como puntero a memoria, y acá, al sumarle 64, estoy accediendo a un parámetro que se supone que le pasé anteriormente. Fíjense que no estoy afectando el puntero a la pila. Eso es lo importante, porque ponerse a manipular, a variar el puntero a la pila y justo en ese momento me cae una interrupción, se arma un desbarajuste bárbaro. Entonces, lo interesante de esto es que puedo moverme dentro de la pila sabiendo a qué parámetro estoy queriendo acceder, porque cada parámetro se supone que tiene 4 bytes, entonces sabiendo a qué parámetro quiero acceder sin mover el puntero a la pila. ¿Preguntas? Esto es lo que habíamos mencionado, que el compilador me calculaba este valor delta y acá yo tenía el valor de la variable que quiero cargar en el registro R6. Entonces todo esto me lo resolvía el compilador simplemente a través del símbolo igual que yo ponía frente como modificador del valor inmediato que yo quería cargar. Vamos a hablar ahora de preindexado y postindexado. A ver, ¿cuál es la diferencia entre este load R0 y el load de R0 de abajo? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Este símbolo qué es? Signo de generación. Entonces, eso significa cargar R0 y golpeo la mesa. No, parece que en el segundo caso te modifica el registro de partida. Ese signo de admiración lo que hace es indicar que es con post-indexado. Por supuesto que ahora tenemos que definir qué es post-indexado y qué es preindexado. Efectivamente, entonces, la diferencia entre el primer código de operación y el segundo código de operación es que el segundo código de operación es con post-indexado. A ver, de vuelta tenemos el código de operación de instrucción de 32 bits, en los cuales los bits menos significativos podrán llegar a tener un desplazamiento. Y acá tenemos acá se rompe también la idea de que estamos escribiendo en hebreo de derecha a izquierda, sino que acá el sentido de la instrucción indica que se debe interpretar de izquierda a derecha. Por ejemplo, veamos la primera de las instrucciones. Store R0 corchete R1. Corchete dijimos la dirección apuntada por. Entonces no tiene sentido que se leyera de derecha a izquierda porque eso sería un load. Porque si yo llevo el contenido de la posición de memoria apuntada por R1 a R0 es un load y no un store. Entonces el hecho de que sea store me cambia y me hace interpretarlo de derecha a izquierda.
Pues acá lo que estoy haciendo es guardando el R0 en el contenido de la posición de memoria apuntada por R1. La siguiente, guardar R0 en el contenido de la posición de memoria apuntada por R7 más 1,0. A ver, fíjense un detalle importante. Acá tengo R0 con minúscula y acá tengo R0 con mayúscula. ¿Hay diferencia? Si esto fuera C, ¿habría diferencia? Sí. El assembler no. El assembler se dice en inglés es case insensitive, es decir, que es insensible a las mayúsculas. Con lo cual, este R0 en minúsculas es el mismo R0 que aparece en mayúsculas. Y yo puedo escribir los códigos de operación también con mayúscula o con minúscula según me convenga. Acá entonces tenemos que estoy guardando el contenido de R0 en la posición de memoria apuntada por R7 más 1C. Luego tendremos el almacenamiento ahora de un byte. Es decir, guardo el byte menos significativo de R1 en la posición de memoria apuntada por R5 más 31. Luego guardo media palabra, half word, en la posición de memoria dada los 16 bits menos significativos de R4 en la posición de memoria dada por R3 más R2 apuntando a memoria. ¿Sí? Si quisiera guardar el segundo byte de R1, ¿cómo sería la instrucción? Tengo instrucciones para hacer swap, es decir, permutar. Y acá estoy usando el puntero a la pila. Perdón, tengo instrucciones tengo que hacer swap primero y después guardar. Acá estoy pasando los parámetros que quiero guardar en la pila, que quiero transferírselos a otra función. Bueno, ahora vamos a hablar de preindexado y postindexado. Primero el preindexado, que es el más fácil de interpretar. Acá estoy diciendo, guardo R0 en la posición de memoria apuntada por R1 más 12. Supongamos que R1, que es el que estoy usando como puntero a memoria, vale 0x200, perdón, 0x200. Temporariamente le sumo 12 decimal, es decir, C en hexadecimal, apunto a memoria y el contenido de R0, que será 5, porque se me ocurrió ponerle 5, lo guardo en la posición de memoria 200. Después de todo esto, ¿cuánto va a valer R1? Lo mismo. Lo mismo. Entonces el preindexado lo que hace es no modificar el puntero que uso a memoria. El postindexado, que es el que estoy golpeando la mesa con énfasis, ¿qué es lo que hace? A ver, si el preindexado lo que hace es sumar temporariamente el offset al puntero y guardar en la posición de memoria así apuntada el registro, el postindexado, ¿qué hará? Postindexado, indexar es usarlo como índice. Guardará y después incrementa el puntero. Entonces, lo que hace es, fíjense que salvo el signo de admiración, porque el signo de admiración es solamente para el compilador, no para el micro. Entonces, con el postindexado lo que hace es sumar temporariamente, dije mal. Primero, guarda el contenido del registro R0 en la posición de memoria apuntada actualmente por el registro R1. Y después le suma el offset que le he provisto, es decir, C en este caso. Y este sí me modifica el puntero a memoria y me lo deja preparado para la próxima operación que quiera hacer. Vamos a ver algunos
algunos ejemplos enseguida. Mencionamos de que puedo llegar a leer o a guardar múltiples registros desde memoria o hacia memoria. Lo dijimos al principio de todo, dijimos que si bien es una sola instrucción, me va a llevar varios ciclos de reloj, porque cada ciclo de reloj, porque cada lectura o escritura de memoria va a requerir un ciclo de reloj. Voy a poder hacer load o store. Luego tendré load LD o store ST. M de múltiple. Y voy a poder incrementar o decrementar los punteros en forma automática. Si yo quiero, por ejemplo, quiero escribir múltiples registros en memoria. Entonces, el primer registro lo guardo en la posición de memoria. Después me tengo que incrementar o decrementar el puntero a memoria para guardar el siguiente registro. Entonces podré incrementar o decrementar. Y a su vez podré incrementar o decrementar con lo que vimos recién, con preindexado o postindexado. Es decir, antes o después. Entonces tengo una opción que es incrementar y decrementar. Otra opción que es antes o después. Entonces con eso puedo formar 4 condiciones distintas. Incrementar antes, incrementar después, decrementar antes, decrementar después. Veámosla, las 4 opciones. Entonces, uso, porque se me ocurre, R0 como puntero a memoria. Y le digo entonces, por ejemplo, incrementar después, increment after. Increment before, decrement after, decrement before. ¿Qué significa incrementar after? Guardo y después incremento. Con lo cual, supónganse que lo que yo quiero decir es store, usando R10 como puntero, y quiero guardar los registros R0, R1 y R4. Con lo cual, lo primero que yo hago es guardar en la posición de memoria apuntada por R10 el registro R0. Luego incremento, guardo R1, luego incremento, guardo R4 y luego incremento y quedo apuntando a la primera posición de memoria libre. Con el increment before lo que hace es incrementa y luego guarda. Con lo cual R10 está apuntando a la última posición de memoria ocupada, con lo cual significa que incrementa, guarda, incrementa, guarda, incrementa, guarda. Y siempre va a quedar apuntando a la última posición de memoria ocupada. Para el caso de decrement es lo mismo. Decrement after. Guarda, decrementa, guarda, decrementa, guarda, decrementa y queda apuntando a la primera posición de memoria libre. Ahora acá se presenta una condición como para que la analicemos un poco y la discutamos. Si yo les digo a ustedes, guarden en memoria decrementando después los registros R0, R1 y R4, ¿qué guardarían ustedes primero? R0. Fíjense, no. Es por un tema de coherencia. El tema de coherencia es que si yo digo que quiero guardar R0, R1 y R4, tengo que mantener coherencia, ya sea incrementando o decrementando, cómo me quedan la foto de los registros. Es decir, que me va a quedar el orden de, en este caso sería R0, R1, R4, pero no es por los números de R0, R1, R4, sino por el orden en que aparecen. Entonces la foto tiene que ser calcada. Análogamente con el decrement before. Decrement before es decremento, guardo, decremento, guardo, decremento, guardo. ¿Para qué me sirve esto?
para guardar de un saque un montón de registros en memoria, o para leer de un saque un montón de registros desde memoria. ¿Y para qué me puede ser útil todo esto? Para el caso, me anticipo, pero para que quede claro, que yo tengo un sistema operativo. El sistema operativo lo que hace es hacernos creer que estamos ejecutando varias tareas en forma simultánea. Hagamos una analogía. Todos viajamos en colectivo y vemos que los colectivos recientemente tienen adentro del colectivo un cartel luminoso que pasa avisos. Ese cartel es de matriz de puntos y va cambiando un texto que pasa con propaganda o con noticias. ¿Están realmente todos los LEDs prendidos simultáneamente cuando me aparece una frase? Hagámoslo más fácil. Supónganse que tengo un multímetro, medio vidrio. Un multímetro que tiene dígitos de 7 segmentos. Y a mí me aparece el valor de frecuencia 1, perdón, multímetro no, un frecuencímetro, cualquier cosa. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Los 5 dígitos están prendidos simultáneamente? No. ¿Cómo actúan? Va encendiendo a uno. Se va moviendo. ¿Y por qué me parece que estoy simultáneamente viendo todos? ¿Cómo? Pasamos rápido. Ahora me llama desde la casa porque piensa que es el teléfono de él el que no anda. Tiene problemas con el teléfono. Se cayó WhatsApp. Capaz que es eso. ¿Sí? Wow. Piensa que no le anda WhatsApp. Soy su consultor tecnológico. Me ha llamado para hacerme cada pregunta. Yo tuve algún momento, algún jefe que me podía llegar, mis hijos lo tomaban en forma irónica, que no, están dando ahora WhatsApp. Mis hijos lo tomaban en forma irónica y, por ejemplo, me llamaba un sábado a la tarde. Papá, te llama fulano de tal, debe querer preguntarte cómo apagar la computadora. Cosas por el estilo. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué significa muy rápido para decir que el display está variando en forma muy rápida? ¿Por qué 25? Por el efecto de parpadeo del ojo. Entonces, si yo barro a más de 25 veces por segundo todo el display, prendiendo y apagando los dígitos en forma coherente, me da la impresión de que estuvieran todos los dígitos prendidos simultáneamente. Lo mismo hace un sistema operativo. Un sistema operativo es como si se tratara de un multiplexor, que en lugar de estar manejando distintos LED, distintos dígitos, está manejando distintas tareas. De esta manera, si lo hago a la suficiente velocidad, me da la impresión de que estoy manejando simultáneamente todas las tareas. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Cada tarea tendrá su espacio de memoria. Cada tarea, llámenlo, cada función, cada subrutina, si ustedes quieren, por ahora, como simplicidad, tiene su zona de memoria y tiene sus propios registros. Entonces, cuando yo cambio de dígito, de tarea, lo que tengo que hacer es salvaguardar el estado de esa tarea que estaba ejecutándose hasta ahora para dentro de un rato retomarla en el punto que estaba. Entonces, en una de esas quiero guardar todos los registros del micro en memoria para retomarlas cuando le toque nuevamente ser ejecutada esta tarea y recuperar tal cual como estaba hasta ese momento el micro. Para lo cual entonces voy a necesitar guardar todos los registros que yo haya utilizado en memoria. Y lo hago con una sola instrucción.
que durará un rato, pero lo hago con una sola instrucción. Una vez que empecé a ejecutar esa instrucción, no hay forma de pararla. Entonces, esto lo voy a hacer para salvaguardar el estado de los registros en, por ejemplo, la pila. Suponiendo que tengo una pila para cada tarea, entonces guardo en la pila el estado de los registros, de manera que después, cuando retome, va a estar exactamente en el mismo estado del mismo. Para eso es que utilizo esta lectura o escritura múltiple de memoria. Y tengo que mantener la coherencia, ya sea que sea con incremento o con decremento. La coherencia es el orden en el cual me aparecen en memoria los registros. Perdón. ¿Está bien? ¿Está claro? Cuando yo quiero imprimir, por ejemplo, en un archivo, quiero imprimir las páginas 1 a 4 y la página 11. ¿Cómo se lo marco eso a la impresora? 1-4. Exactamente. Entonces acá es lo mismo. Acá yo digo que quiero leer de memoria los registros R0 a R3, es decir, R0, R1, R2, R3 y el R5. ¿Cuántos registros son en total? ¿Cuántos registros son en total? 5. ¿Son? 5. 5 registros. ¿Cuántos bytes tiene cada registro? 4. Entonces, esta operación, que estoy usando R7 como puntero, ¿en cuánto con el qué significaba el signo de admiración? R7 más 5 va a quedar. ¿Cómo? R7 más 5. ¿Por qué? No hay Por alguna razón que yo desconozco y que nadie sabe, se sigue trabajando a nivel de bytes y no a nivel de palabras. Digamos, es absurdo cuando estamos hablando de palabras de 32 bits, pero se sigue trabajando a nivel de bytes. Entonces, este signo de admiración me dice que voy a afectar a R7. ¿En cuánto? 5 registros y cada registro tiene 4 bytes. 20 bytes. En 20 bytes. Entonces, efectivamente, y le sumo 20 a R7. Y acá, usando R0, ¿cuántos registros tengo? R3, R4, R5. Son 12. Entonces, efectivamente, a R0 lo afecto en 12. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos a tomar café? Sí. ¿Podría usar eso para leer, por ejemplo, el tercer byte? No. Porque fíjese que no lo puedo usar para bytes porque yo estoy guardando, acá es simplificado, esto acá aparecen como palabras, pero este R0 son 4 bytes. Entonces yo puedo leer o escribir en principio de a 4 bytes. Lo que sí podría llegar a hacer es usar la... No sé si está permitido load múltiple con la B acá, me parece, no estoy seguro, lo voy a probar. Porque se acuerdan que habíamos visto que había un modificador que era la B de byte. No sé si se puede hacer, lo voy a probar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Vamos a tomar café.